Somos una única tasa para inaugurar una nueva era y para ampliar los espacios y el acceso y proporcionar avance continuo en tecnología y darle más seguridad e integrar procedimientos para las especialidades y fortalecer el ejercicio de la medicina, sobre todo para proporcionar la jornada de salud completa en la que creemos. Con una sola DASA, una red que valora y que está adelante de su tiempo sin dejar de estar siempre cara a cara ante la gente. DASA es para toda la vida. Boa noite a todos. Agora nós vamos para a próxima aula. Nós vamos Buenas ter agora noches a a aula de todos. Vamos a la introdução ao clase oncogenética e siguiente. síndrome Vamos a de tener ahora la câncer clase de hereditário, introducción com a a doutora oncogenética y Mirelle síndrome Gomes. de A doutora Mirelle, cáncer ela é especialista hereditario em de genética médica doctora pela Universidade Mirelle Estadual de Gómez. Es Campinas experta en e genética título de médica por la Universidad especialista em Estadual de genética médica pela Campinas, título de Sociedade Brasileira de Genética, especialista experta por la Sociedad especialista em Brasileña de oncogenética Genética, pelo Instituto Nacional do experta en Câncer e oncogenética pelo por el City Instituto of Hope Nacional del National Medical Cáncer y Center em luego por el Califórnia. City of Hope National Atualmente, ela é médica Medical geneticista en na Casa de California. Saúde Santa Actualmente es Marcelina de médica São Paulo, geneticista na Clínica en de Casa de Oncologia Salud Santa Richard de Marcelina de Blumenau San Pablo y la e é Clínica de médica no Centro de Oncología Análise en Genética do Blumenau y es Instituto médica Arcasa. geneticista de análisis Agora, genoma doutora de Mirelle, a palavra é com Genuine você. de DASA. Ahora tiene la palabra doctora Obrigada. Mirelli. Bom, a gente Muchas vai começar falando gracias. aqui um pouquinho sobre Bueno, vamos a empezar oncogenética, hablando né? un poco sobre Só um segundo. oncogenética. Então, vou falar um pouquinho da introdução, né, à oncogenética. Vamos a hablar Vou un poco falar, de la pincelar um introducción pouquinho sobre oncogenética algumas y luego síndromes de les predisposição ao haré un câncer resumen de hereditário. algunos síndromes de predisposición al Então, cáncer o câncer, né? Vamos hereditario. começar por ele, né? Entonces, el cáncer, vamos a Realmente empezar o entonces motivo por este principal tema aí da que es nossa realmente el conversa. motivo principal Todo câncer de é nuestra genético, né? A conversación. gente, Bueno, todo normalmente a gente cáncer sempre es faz, né, com genético, os es la alunos. É legal pregunta quando a gente consegue que ter um pouquinho de normalmente siempre interação hacemos a assim, los alumnos. Es interesante hoje cuando vai logramos ser um algo de monólogo. interacción. En este caso, sin Todo embargo, hoy câncer é estaremos en el genético? monólogo. Realmente, Bueno, todo todo câncer é cáncer es genético. genético. En Todo câncer realidad, vem de uma todo alteração cáncer genética. A gente vai falar um es pouquinho das genético, proviene de una slides alteración aí. genética. Vamos a hablar un poco de eso en la Mas todo diapositiva câncer é siguiente. hereditário? Y sin embargo, Todo todo câncer cáncer é es hereditário, né? hereditario. Então, isso No, que a ni gente todo tem que cáncer aprender um es pouquinho hoje hereditario. aqui. Eso es lo que vamos a A gente tem intentar aí, comprender na un poco. verdade, Nosotros a teoria principal, tenemos que en é essa realidad questão, la né, das teoría alterações. principal, que es luego este tema incluso São de las várias alterações, né, alteraciones, que acontecem y son dentro varias dessa célula, e alteraciones aí vão que progredindo suceden até dentro você de las formar células aí, né, y que essas van alterações a genéticas formam evolucionando hasta uma formar célula de esas cancerígena, alteraciones genéticas seria uma célula que se refieren a química, la célula conforme a gente vê aqui na cancerígena, que imagem, sería la célula entonces que, o como cérebro, vemos en né, la de uma certa imagen, forma não consegue mais vamos controlar a, de aí alguna manera, no a logramos ya multiplicação dela. controlar la multiplicación de la É célula. importante a gente ter em mente, né, essa questão do Es muy somático e do importante llevar en germinativo, né? consideración Então, este tema del existem somático y testes luego para as duas coisas, germinativo. né? Testes Hay, por germinativos ejemplo, e somáticos, pruebas para tanto para las dos somáticos cosas, quanto para pruebas genéticas, germinativos. tanto para A somáticos gente, como para por que que a gente germinativos. chama dessa forma, né? Nosotros, O bueno, ¿y por qué germinativo, denominamos de esta geralmente, manera? vamos El lá na germinativo, parte da como esquerda, ya a gente verificamos en la primera vai ter imagen de desde la das izquierda, células, né, vamos a germinativas, tener que são desde aquelas las que vão células unir, né, o germinativas espermatozoide, cuando se formando o unen embrião, el e aí desde a óvulo con primeira el célula a gente tem espermatozoide essa formando el alteração. embrión y Todas as desde la células primera desse célula grupo tenemos esta alteración. formado, né, Todas las dessa células união entonces de este vão ter essa cuerpo alteração. formado, Então você compuesto vai de ter o esta organismo unión, inteiro com van a essa presentar esa alteração alteración y genética. vamos a tener Já a todo questão el somática, organismo ela con esta acontece alteración depois da formação, genética. Ya el né, tema desse grupo, somático por pasa exemplo, después né, na de la formação, né, de formación. um câncer Entonces, por ejemplo, específico, en la né, formación, digamos, de se un essas cáncer en alterações são só especial, daquelas o células por do ejemplo, si las câncer, alteraciones son solo então de las seria células del cáncer, somáticas, né. E aí entonces você, serían claro, entonces cada teste somáticas. vai depender Y ahí do que você entonces, está claro, cada procurando, prueba né. va a depender de lo que se está Embora buscando, possa trazer outras informações. A aunque gente tem, pueda então, traer a otras grande informaciones. maioria, Entonces, né, aquí nosotros tenemos dos cânceres, dos diagnósticos, eles são la gran mayoría esporádicos, de né? los E a gente tem uma diagnósticos de porcentagem cáncer son ali esporádicos y que a gente tenemos un chama de câncer porcentaje familiar, allí que que denominamos tem algum cáncer componente genético, né? Mas na verdade é familiar, que muito presenta un componente componente multifatorial. genético, sin embargo, también Então, presenta un componente esses, a gente multifactorial.
Y estas pruebas para estos tipos de alteraciones se desarrollan todavía no ofrecidos de forma muy amplia en las clínicas. Sin embargo, son cosas que muy probablemente para el segundo semestre vamos a tener más informaciones y todavía no tan precisas. Sin embargo, todavía estamos aprendiendo bastante con respecto a esto. Ya tenemos del 5 al 10% que nosotros consideraríamos de hereditarios en general. Entonces, tenemos distintos mecanismos, carcinogénesis. Sin embargo, no detallaré mucho cada uno de ellos porque de no ser así, no vamos a tener tiempo de verificar los síndromes que me parece que son más interesantes. Tenemos los pronto-oncogenos y cualquiera de los mecanismos, si tenemos alguna alteración, podríamos entonces aportar para poder llevar a la formación de este carcinogénesis. Entonces hay ahí los factores que son los receptores de factores de crecimiento, transductores de señales intracelulares, en fin, hay una serie de cosas que realmente se pueden influir. Hay también los oncogenes, la pérdida de los checkpoints, que también aporta para carcinogénesis. Bueno, el cáncer hereditario, entonces, ¿cuándo se debe sospechar? En primer lugar, debemos pensar entonces, ¿qué vemos en la población de manera general? Bueno, pues nosotros tenemos la distribución de los principales cánceres en el año 2020, excepto para piel no melanoma, que es muy frecuente, y además nosotros tenemos en el masculino el más común, próstata, y en el femenino, mama. Ahora, si verifican ustedes, van a ver que el porcentaje es incluso semejante de la afectación. Son tipos de cáncer muy comunes. Este es el porcentaje de todos los tipos de cáncer para determinado género. Por eso entonces que es bien importante tener estos tamizajes que se hacen en la población, mamografías, verificación de los intestinos, que todos los análisis que ya conocemos. Ahora, ¿cuáles son los principales síndromes de predisposición al cáncer? Tenemos una serie de síndromes que ya están ahí dentro del abanico de ANS. Aquí van a verificar que los planes de salud pueden abarcar. No siempre está muy claro esto con respecto a esas informaciones. Tenemos la impresión de que puede que sean algunos de los síndromes, sin embargo, no llevan las pautas de todos los criterios importantes. A veces tenemos algunos obstáculos para lograr esta investigación. Sin embargo, los principales, entonces, que ya presentan y que ya están detallados, entonces he puesto aquí neurofibromatosis porque ya está, digamos, en especial para el panel de cáncer de mama. Vemos que ya está, sin embargo, neurofibromatosis, por así decirlo, digamos, no se encuentra dentro del hub para investigación. Y entonces, ¿por qué identificar los casos hereditarios? Debemos pensar entonces por qué, cuál es la diferencia. Y es decir, si nosotros comparamos el riesgo de desarrollo de cáncer con respecto a la población en general, vemos que en naranja he puesto el riesgo de la población en general. Si verificamos mama, vamos a ver que mama presenta un riesgo significativo, próstata también, como ya habíamos visto en la primera diapositiva, del riesgo de los cánceres de 2020, entonces son los más usuales, los riesgos son más elevados en la población general. Sin embargo, cuando verificamos el riesgo con respecto a la población general,
de los que presentan síndrome de predisposición hereditaria, vemos que el riesgo es más significativo, es decir, van a tener protocolos específicos de tamizaje para cada uno de los síndromes. Claro que no es uno que presenta todos los riesgos, es la combinación de todos. Ahora, ¿cuándo sospechar entonces de síndrome de predisposición hereditaria? Tengo una persona que presenta varios tumores primarios, por ejemplo, multifocales o entonces bilaterales. En el caso de un cáncer de mama o renal que no se espera verificar, ya es algo raro. Unilateral y bilateral, edad precoz del diagnóstico, tipo histológico raro, desarrollo genital atípico, defectos congénitos asociados, alguna malformación, lesiones cutáneas sindrómicas, tumores que son relacionados. Entonces veo a varias personas de la familia con distintos tumores, sin embargo son tumores relacionados a determinado síndrome, digamos, tumores raros, de generaciones sucesivas. Veo que madre e hija con cáncer, y ya empezamos a pensar entonces qué a lo mejor está pasando en determinada familia. Y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿por quién vamos a empezar la investigación? Debemos pensar que, claro, a veces vamos a tener alguna limitación. Podemos tener a las personas que ya murieron, que a veces no logramos material para poder investigar. Luego, a menudo, podemos ver conforme todo lo que hablamos antes, tanto los mecanismos de carcinogénesis o sospecha del cáncer hereditario, y verificamos quién dentro de una familia presenta mayor posibilidad de presentar una alteración de predisposición genética al cáncer, muy probablemente uno que ha tenido cáncer. Entonces empezamos por los afectados y luego después nosotros intentamos, si posible, a los más jóvenes también. Y en este caso lo ideal es pasar por asesoramiento pre y post prueba para poder comprender todos los tipos de resultados que podemos tener, incluso todo lo que verificamos en las clases, que es una variante. Uno estará ahí molesto de presentar una variante de significado no correcto o no probar determinados familiares, encontrar algo, empezamos a probar los familiares. He tenido un caso, por ejemplo, de responsabilizar la madre, digamos, por, digamos, esta condición que presenta la familia, y es importante comprender muy bien realmente y elegir esos tratamientos que se debe hacer. Incluso hoy es hasta más fácil esto, y seguramente estos familiares no eligieron esta condición, y esto es realmente bien complejo. Es importante este asesoramiento ahí genético pre-prueba para poder comprender todos los temas, incluso de cuáles son las posibilidades. Nosotros vamos a hablar un poco de todos los tipos de síndromes que pueden estar relacionados a los determinados tipos de cáncer, y eso es bien importante, y eso realmente puede afectar, entonces seguramente puede afectar el estilo de vida, el tema de vigilancia personalizada, el equipo, por ejemplo, multidisciplinario en la mama incluso necesita un mastólogo para verificar la mama, la parte de los ovarios, cirugía reductora de riesgo, cuándo se debe hacer o no. Y eso es bien importante. Si tengo el diagnóstico, por ejemplo, una mujer con alguna alteración con 20 años, por ejemplo, sin signos, y va a optar por hacer realmente la eliminación profiláctica, hay que tener esta conversación. A veces no hacemos esta opción para dejar claro. Sin embargo, es importante tener esta conversación a fin de comprender lo que se está haciendo y luego tomar la decisión. Tratamiento prognóstico, es decir, otras medidas de prevención. Ahora, entonces, ¿cómo y por qué identificar los individuos en riesgo? Entonces, riesgo vital acumulativo,
delinear estrategias de reducción de riesgo y luego verificar los familiares en riesgo también antes del diagnóstico del cáncer. Y entonces ahora les hablaré un poco de los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer y el cáncer de mama. Entonces, esta imagen, a mí me gusta utilizarla porque cuando nosotros verificamos y, cuando vemos a esta mujer, gran parte no sabe quién es, se denomina Marceline Bertrand y hablaré un poco de la historia de que se quedó bien conocida por ahí, el cáncer de mama y ovario hereditario, que denominamos HBOC, que son los BRCA1 y 2. Y ahora me parece que está un poco más claro reconocer quién es. Es madre de Angelina Jolie. Y aquí entonces tengo el ideograma de la familia. Está claro que está un poco desactualizado porque ese artículo es un poco más antiguo. Sin embargo, vamos a verificar aquí. Tenemos a Marceline, que ha tenido un cáncer de ovario, diagnóstico a los 48 años. Entonces, Marceline es la madre de Angelina Jolie y falleció con 56 años. Debbie es la tía de Angelina Jolie, ha tenido cáncer de mama también a los 52 años y falleció con 61. Y luego tenemos Lois June, que es la abuela, que no tenemos información de cuándo fue el diagnóstico, sin embargo, falleció a los 45 años. Lo que les llamó la atención es que, en primer lugar, los que probaron, la que probó fue Angelina, porque toda la familia ya había fallecido, no teníamos entonces a otra persona, otro índice, digamos, para empezar. Entonces, ella tendría el riesgo, tendría realmente que hacer estos seguimientos, porque luego al inicio tenemos este historial familiar importante. Sin la prueba, seguramente haríamos un seguimiento. Sin embargo, con la prueba podemos tener una mejor idea hasta para los hijos también de Angelina en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos y qué me parece entonces importante de este tema? Vamos a imaginar que es un mastólogo que verifica aquí tía Debbie. Entonces, aquí tenemos una persona con 52 años con cáncer de mama y ahí no nos llama tanto la atención al inicio. Edad limítrofe, muy bien. Y ahora cuando preguntamos, ¿quién es en la familia que tuvo el cáncer? Esta historia ahora se transforma en algo mucho más significativo. Entonces, la importancia de la historia familiar. Aquí también vemos el tema de la historia familiar y a veces nos quedamos como que nos puede engañar un poco la historia familiar. Por lo tanto, si vemos la familia del lado izquierdo, vemos que tenemos un familiar de 36 años, una mujer del lado paterno, solo tenemos una mujer de 36 años que murió en un accidente de coche y la abuela de esta paciente que falleció con más edad. Entonces tenemos dos personas que vivieron más de 45 años en este lado de la familia. Así, esto es lo que llamamos de la estructura familiar limitada en el heredograma. Cuando vemos el lado materno de esta paciente, del lado izquierdo al lado derecho, del lado paterno a la izquierda, materno a la derecha, tenemos más personas que vivieron acá más tiempo. Por lo tanto, la historia familiar no es limitada, pero sí tenemos una historia familiar limitada y el propio rol incluye estos pacientes que pueden ser analizados. Así, vamos a volver un poco a lo que queremos identificar. Ya vimos en aquella tabla general de los riesgos, pero acá podemos ver un poco más la comparación. Quiere decir, esta tabla de Gene Reviews, mismo que tenga algunas actualizaciones, es buena para entender y tener una buena visión general. La población en general, identificamos que no es un riesgo bajo. 12% no es un riesgo bajo, pero cuando vemos en relación a quién tiene un cambio en BRCA, BRCA1, 2, vemos que tenemos un riesgo mucho más importante de lo que la población en general. Y esto se va para los otros órganos que también nos van a guiar en las estrategias de seguimiento del alto riesgo.
No voy a entrar mucho en detalles, sino yo tengo muchas diapositivas. No voy a lograr terminar hoy. Bien. Hoy tenemos la síndrome de predisposición conectada al gen B2, el BRCA2, y en verdad queremos entender un poco más. Si vemos algunos artículos con un riesgo muy alto, otros moderados, hoy ya consideramos como un riesgo de uno de los genes de alto riesgo de cáncer de mama, el seguimiento es muy parecido al seguimiento de que vimos anteriormente para el BRCA. Bueno, tenemos el PAL-B2 y acá tenemos es más importante para páncreas y tiene un riesgo mucho menor o un riesgo no considerable. Bien, acá la historia familiar por la cuestión ovárica. Esto es muy importante. Yo voy ahora a mostrarles Li-Fraumeni, el síndrome de Li-Fraumeni, también autosómico dominante, relacionada al gen TP53 descrito en 1969 por Li y Fraumeni. Y tenemos varias diferencias en la literatura. Bueno, el riesgo de cáncer también tenemos, diríamos que es un poco más alto de lo que es 50% a los 30 años, pero 50% a los 30 años y 90% hasta los 70 años de edad. Es muy importante hacer el seguimiento de estos pacientes específicamente y este es el seguimiento que estamos empezando a ver en la infancia. Cuando vemos el diagnóstico, así tenemos estos diferentes tipos de tumores. Acá les demuestro los adenocorticales, que son más específicos. Tenemos los sarcomas, cosa que nosotros empezamos a ver. Las historias son bastante características. A veces, bueno, podemos tener cuadros diferentes. Tenemos familias que tienen acá el cáncer de mama y tienen una lesión de TP53. Tenemos que verificar la historia como un todo y obviamente a veces ocurren sorpresas. Vamos a decirlo así, sorpresas. Les voy a traer esta historia porque este heredograma, que es de una paciente que yo atendí en mi residencia, una señorita que tuvo un sarcoma de mandíbula, 31 años de edad. Después de esto tuvo un cáncer de mama a los 32 años de edad. Y fue entonces que llegó a nosotros. Y cuando conocemos un poco mejor su historia, supimos que el padre tuvo un sarcoma óseo, un osteosarcoma, de algún hueso largo, no me acuerdo cuál era, creo que era el fémur, a los 28 años, que entonces falleció a los 28. Y el abuelo paterno que tuvo un cáncer gástrico a los 50 años de edad. Así vemos una historia que nos llama la atención y es una historia, son personas muy jóvenes, sarcoma en más de una generación que no vemos. Podemos tener otros tipos de tumores que vimos acá a la izquierda. Es muy interesante. La síndrome de Li-Fraumeni, bueno, en verdad, el gen es un gen del P53, claro, relacionado a la proteína del P53, que es un componente importante de la respuesta celular al daño causado al ADN. Y en verdad, cuando tenemos la inducción, si no lo tenemos al P53, si no tenemos la posibilidad de reparación, lleva a la apoptosis, entonces la muerte celular. Este es un mecanismo muy importante, muy conocido del P53 y si no funciona muy bien, tiene sentido de que podamos entonces desarrollar cáncer. El riesgo ya lo hablamos un poco anteriormente. Acá tenemos en Brasil, es importante hablar sobre esto, tenemos una mutación fundadora en Brasil, podemos ver que tenemos este mapa en Brasil, que es bastante importante cuando vemos acá en la diapositiva anterior, tenemos esta hipótesis de que hablamos el día de hoy, hasta porque es bastante interesante, pero tenemos algunas, algunas introducciones anteriores a los tropeiros, que eran el mapa en el siglo XVIII de las personas que estaban andando en el siglo XVIII y entrando en el oeste brasileño.
Y, en fin, acá vemos el mapa que se correlaciona un poco. Claro, una concentración un poco más alta en el norte de Paraná, en San Pablo. Sigue este camino histórico de estos desbravadores brasileños. En Río de Janeiro es interesante que no tenemos muchos casos de esta variante específica del Liefraumeni. Por lo tanto, tenemos otras variantes genéticas que tal vez son de este gene, pero para los pacientes de Liefraumeni, pero no de la R337H. Pero podemos ver puntos aquí en este mapa. Es bastante interesante. Entonces, algo que es muy importante. Aproximadamente 5 a 8% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, de acuerdo a este trabajo, antes de los 30 años, puede ser un cambio germinativo de TP53. Así es importante. Este gen está dentro de varios paneles somáticos y, en fin, no voy a entrar mucho en detalle en esta parte, pero la parte de Liefraumeni es la mutación germinal, el síndrome de Cowden. Les demuestro que también está relacionada con la parte de cáncer colorectal, pero en la parte de cáncer colorectal, bueno, yo voy a hablar de esto después. No tenemos la recurrencia. No obstante, me parece también una síndrome autosómica dominante. Tenemos la recomendación de tamizaje para cáncer de mama muy semejante a de los BRCAs, pero la diferencia es que podemos tener otros cambios. Así, podemos tener esta relación a este gen, el PTEN, tanto tenemos cambios, podemos tener un trastorno del espectro autista, podemos tener un cáncer colorectal, una lipomatosis, cáncer de tiroide, especialmente papilífero, tumores benignos de tiroides, anomalías vasculares, cutáneas, tenemos las máculas, como vemos acá en esta foto, en la lengua también, en el rostro, en la mano. Por eso es muy importante hacer el examen correcto, y algunos pacientes ya tenían la endoscopia y en esta endoscopia aparecía este gen que no es patognomónico, pero es bastante común en la síndrome de Cowden. En el síndrome de Cowden, perdón. Acá tenemos varios genes que están acá. Es muy interesante ver que el más alto riesgo son los que ocupan gran parte de la gráfica. El PAL-B2 y los BRCAs, 1 y 2. También los otros razonablemente son significativos. Vean el trabajo que me pareció muy interesante. Tiene algunos puntos, pero cuando nosotros comparamos algunos genes, bueno, vemos que el riesgo absoluto que nosotros vemos en el cuadro A, en la gráfica A, en lo que dice respecto al PAL-B2, BRCA1 y 2, en este trabajo, bueno, hay mucha discusión, pero me parece muy interesante de este cuadro, es que cuando vemos en el cuadro B hacia la derecha de la diapositiva, los tumores triplo negativos para cáncer de mama, vemos que BRCA1 tiene un destaque mucho más alto de lo que los otros. En segundo lugar, no vemos el BRCA2, vemos el PAL-B2. También es muy interesante, entonces, darse cuenta de que además del BRCA tenemos otras cosas. Y ese es mi objetivo, mostrar que hay otros genes de estas diapositivas. Y el seguimiento de los pacientes. No voy a entrar mucho en detalle, sino mi clase queda muy larga. Por lo general, las directrices son muy fáciles de seguir. Tenemos que hacer un registro gratis y siempre que hago un reporte nuevo, yo entro acá en las directrices para ver si hay algo nuevo, porque cambian las directrices hasta de 3 en 3 meses. Es importante ver si hay alguna actualización. Gran parte de las cosas siguen iguales. Tenemos algunos cambios que son interesantes. La síndrome de predisposición hereditaria al cáncer y el cáncer de intestino. Bueno, vamos a hablar un poco vamos a empezar con la poliposis adenomatosa familiar. Tal vez conozcan esta señorita, Verónica Hipólito. Fue medalla de plata en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016.
ella, su historia, en verdad, ella tuvo un tumor en el cerebro a los 12 años, después tuvo un ACV a los 14 años y un nuevo tumor en el cerebro a los 16 años de edad. A causa de todo esto, ella tuvo como consecuencia algunas secuelas. Y a partir de esto, para la recuperación de las secuelas, empezó a hacer deportes. Y ahí conoció el paradeportismo y es una atleta paralímpica. Ella hizo el diagnóstico de la poliposis, hizo el examen, la colonoscopía, que identificó los pólipos en el intestino, hizo la colectomía profiláctica a los 19 años. En el 2015 no hizo parte del Mundial de Atletismo que fue en Londres. Y me gusta su ejemplo porque mismo después de una cirugía muy importante que es la colectomía profiláctica, logró participar y logró una medalla en la Paralimpiada. Y aquí, la poliposis, cuando leemos más de 200, varios artículos de colonoscopía, es muy importante ver esta imagen. Esta imagen, si vemos cómo podemos pensar que el endoscopista pueda contar cuántos pólipos tenemos. Por eso ellos escriben incontable o más de 200 porque hay muchos. Y aquí sabemos que hasta los 35 años de edad, 95% de los afectados ya tienen pólipos. Y lo más importante en este síndrome, lo que llama la atención, es la edad promedio del cáncer colorectal sin tratamiento, que es 39 años de edad. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que tuvo el diagnóstico de cáncer colorectal con 24 años. En verdad, él falleció con 24 años. Tuve el diagnóstico un poco antes de eso. Quiere decir, a veces vemos cuadros muy iniciales. Es muy importante. Y podemos tener otras manifestaciones, en verdad. Hicimos el diagnóstico de la poliposis de este paciente, que yo no lo atendí, este es de su hijo, porque tuvo una manifestación no cáncer, no oncológica. En verdad, tuvo una lesión benigna que es muy característica de la poliposis. Esto es interesante porque ahí alguien paró para pensar, puede ser una poliposis. Mientras tanto, no teníamos un seguimiento. Ahora vamos a hablar de la síndrome de Lynch. Como gran parte de ustedes sabe, es el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, HNPCC, que es como el doctor Lynch prefería que se llamara la síndrome de Lynch. No le gustaba, él decía que hacía parte de un equipo grande. Él falleció en el 2019. Y esta fue la primera familia que se hizo la descripción en el heredograma. Y aquí tenemos el Worthen, que hizo la primera descripción, y Dr. Lynch hizo la caracterización de esta familia en 1966. Y en verdad esta familia empezó en el 1913, que empezamos a hacer el seguimiento, y 66-67 el equipo de Dr. Lynch hizo la caracterización, y por eso en 1975 se llamó el síndrome de Lynch. Si vemos este heredograma, yo lo pinté en rojo, los cánceres gástricos, verde, cáncer colorectal, y marrón, cáncer de útero. Acá el cáncer colorectal no es, vean, no es el más importante. Por lo menos no en esta familia, no que no sea en la síndrome de Lynch, no sea importante. Es bastante curioso que en el primer caso sea de esta forma. Y hasta es posible que ni rellenar en verdad los criterios que tenemos para control de la población ahora para la síndrome de Lynch. Pero si pensamos solamente enfocamos en cáncer de intestino, nos podemos olvidar de algunas cosas que pueden rellenar los criterios. Entonces es muy importante ver cuáles son los cánceres que caminan junto, par a par, paso a paso, con la síndrome de Lynch y las síndromes en general. El promedio de edad del cáncer colorectal sin tratamiento
sin poliposis. Para la síndrome de Lynch es de 47 a 50 años. Para el MLH1, MSH2, PMS2 y 53, 56, 55 años para el gen MSH6. Es un poco más tardío, pero no hay mucha diferencia. Tenemos el tema de que yo hablé de la estabilidad microsatelital, que también es un examen que se hace en el tumor y que nos ayuda a entender que si no tenemos la expresión génica en el tumor, puede ser que esto sea un cáncer hereditario y ahí tenemos las especificaciones. No voy a entrar mucho en el detalle. Tenemos los criterios, que son los criterios de Bethesda, el cáncer colorectal o dos cánceres colorectales y más problemas colónicos, o alguien que tiene cáncer colorectal y estabilidad microsatelital, y alguien que tiene menos de 60 años, un familiar con cáncer colorectal, o también en primer grado un familiar con un cáncer asociado al síndrome de Lynch, o menos de 50 años, y también dos familiares con cáncer de cualquier espectro. Ahora, los criterios de Ámsterdam son siempre un poco más cerrados. Entonces tenemos que tener todos estos criterios. 3 miembros de la familia, tiene que ser el mismo lado, padre o madre, por lo menos uno tiene que ser un pariente en primer grado, y con 2 generaciones que tienen el problema y uno de ellos con menos de 50 años. Y no puede tener la poliposis. Recuerden que también tenemos el cáncer de endometrio, gástrico y otros cánceres asociados. Y también tenemos para el cáncer colorectal y también otros genes que no voy a entrar en el detalle, pero que también hay bastante cosas de cada uno para hacer una clase muy interesante. Y hablaré un poco de otros síndromes que me parece que son curiosos, también que serán interesantes, como por ejemplo del retinoblastoma, que es el gen RB1, que está relacionado a las alteraciones de este gen. Entonces, lo que es interesante es que se estima que el 50% de los niños con alteraciones patogénicas en RB1 ya nacen con retinoblastoma. Entonces, por eso la prueba del ojo es tan importante, la prueba ocular es tan importante en la maternidad. Y ese seguimiento pediátrico también, aunque sea solo el tema del reflejo, es importante también. Y luego decir que la leucocoría ni siempre es el primer síntoma. Tenemos otro, por ejemplo, estrabismo o hiperemia periorbitaria, la reducción de la agudeza visual, el niño que empieza ahí a chocarse con las cosas, siempre veía bien, pero de repente tiramos una cosa y ya no toma el objeto y los papás ya notan algo así. Es importante verificar. Escuchábamos bastante que luego, en especial cuando no era la leucocoria el primer síntoma, hay un regreso, hay una lentitud en este diagnóstico, y es importante verificar cuánto a lo mejor puede crecer este tumor. Es importante recordar también que el riesgo posterior también para los que presentan alteración en RB1, por eso es importante, incluso después que el niño ha pasado por el diagnóstico, ya se ha verificado retinoblastoma, la irradiación en el local también muchas veces no recomendamos hacer hoy día. Ya hay otras cosas más avanzadas, por así decirlo. En la década de los 80 en especial todavía se hacía irradiación, la incidencia de cáncer en el local irradiado era grande, la instabilidad genómica que ya consideran por el tema del RB1. Nosotros tenemos algunos temas con respecto tanto a cáncer de mama como en nuestro muestreo, donde hice mis prácticas clínicas. Teníamos 100 pacientes y 5 de ellos presentaban algún otro tipo de cáncer en la edad adulta. Eran pacientes seguidos con seguimiento de servicio ya hace unos 20, 30 años. Teníamos de mama,
Ya no me acuerdo muy bien los específicos, sin embargo, eran interesantes. Nosotros tenemos, entonces, vemos la evolución, que era lo que estaba hablando el tiempo. Es bien importante para poder incluso verificar la preservación del globo ocular y en el caso más de la derecha, la preservación de la vida. Entonces, aquí vemos entonces el tema del acceso también al diagnóstico. Este niño, por ejemplo, en Canadá, que logró un diagnóstico más precoz y luego retraso en ese diagnóstico con respecto a un país de África. Tenemos el tema de los síndromes mielodisplásicos también. Vamos a tener en especial con pacientes leucemias y con familiares de primer y segundo grado con alteraciones. A veces puede ser una trombocitopenia o alteraciones de coagulación, macrocitosis. A veces no notamos eso en el historial familiar y hay síndromes específicos también. Y luego es importante verificar en el momento de la recolección de la prueba si es un paciente que ha tenido leucemia. Hay algunas familias que son varias personas que presentaron leucemia en la familia y se hicieron trasplante de médula. Incluso si se hace ya desde hace mucho tiempo, en realidad el hecho de tener la médula, el donante, aunque sea, digamos, de la propia médula, en especial cuando es del donante, no debemos utilizar saliva o sangre de estos pacientes. Aquí entonces hay varias cosas que pueden estar ahí relacionadas. Volvemos al TP53, aquí tenemos leucemias también, tenemos otras cosas en la familia que podemos identificar, el síndrome de telómeros que podemos ver también aquí, otras alteraciones como el envejecimiento, pelo blanco precoz, algunas cosas más distintas sí hay que van a presentar alteraciones sanguíneas y es importante investigar y luego verificar que existen. Por esto he puesto esta figura. Tenemos las cromosopatías que pueden tener riesgos para algunos tumores específicos. Claro, si tengo una deleción que implique, digamos, una parte de la cromosoma 13 con RB1, voy a presentar un riesgo para retinoblastoma. Entonces hay algunas cosas, claro, que se refieren a determinado gene. En la trisomía de 21 tenemos un riesgo aumentado para leucemias, en el 18 hepatoblastoma. Tenemos algunos síndromes dismórficos de supercrecimiento. Tenemos rhabdimiosarcoma, meduloblastoma, epitelioma, algunas cosas como por ejemplo síndrome Diamond-Blackfan, sarcoma óseo, algunas translocaciones de lesiones y duplicaciones que pueden relacionarse con los tumores también. Luego tenemos el tema de las activaciones de oncogenes por translocaciones, es decir, en las translocaciones del 9 con el 22, que denominamos como en leucemia vamos a tener esta activación, digamos, y luego la leucemia mieloide crónica. En este caso, lo que es más importante para pensar es cuál es el mejor análisis, cuál es la mejor prueba. Hablamos de alteraciones cromosómicas, entonces verificamos la variante familiar, un panel expandido, cariotipo, array, exoma. Entonces, ¿qué es mejor? Entonces, el mejor examen es siempre el que mejor se adapta a la sospecha clínica. Eso tiene que ver un poco con lo que ha hablado Guilherme, que lo mejor será siempre, digamos, el que se adapte y que conteste a su pregunta. Si uno ya tiene una variante patógena familiar identificada, es importante, si ya ha pasado por un análisis
análisis genético en la familia, es muy raro que tenga más de una alteración en la misma familia. Muy probablemente se presenta la misma condición, como por ejemplo, mi prima ha tenido un cáncer de mama con 30 años, tengo 30 años y he pasado por un cáncer de mama. Digamos, la probabilidad de tener, digamos, una variante distinta en el material genético es pequeña. Claro que esto puede pasar, eso es importante, llevar en consideración conocer el historial familiar del lado materno o paterno también. He tenido una paciente que tenía, digamos, un historial bien importante de cáncer de los dos lados. Entonces, en lugar de hacer solo, digamos, la alteración familiar, solicité también para verificar todo el gene. ¿Y por qué? Porque no sé si puede tener alguna cosa que ha heredado del otro lado de la familia que los padres, digamos, no eran consanguíneos. Y es importante, digamos, tener atención a estos detalles y estos puntos. A questão também, né, de sempre que a gente Y el receber uma tema revisão también do de laudo, né, a siempre, gente cuando verificar e recibimos revisar un se laudo, luego esse laudo está verificar y adequado, revisar né? Se esse realmente laudo, se essa, si este reporte o está Guilherme também falou antes, né, correcto, da gente ficar si prestar incluso atenção Guilherme ha ali, hablado de esto eu también, de recebi um realmente laudo, então fijarnos, eu vou procurar esse he recibido, certificado, digamos, quem está este classificado, foi feita por laudo, este fulano, reporte, voy a verificar o que vocês realmente si las atenderam aqui, até a informaciones questão do están HPV e tudo correctas, mais, lo se que isso não vier um verificaron con laudo, el tema então de si esto no nem está, sempre vem digamos, escrito qual é o critério, mas en vem, el vem descrito histórico clínico del paciente, a lo como mejor que foi esto feita a classificação, viene se teve, por exemplo, a detallado frequência de na cómo se hizo la população, alguns clasificación, si tiene detalhes, la né, que frecuencia en la pode ter sido población, algunos coincidência, algum detalles problema, que a lo mas assim, mejor puede estar, faz digamos, você escrito confiar de melhor forma no laudo literal, que sin você está embargo, recebendo, hace né? con que Claro que é bom uno sempre verificar confíe se for mejor en el compatível historial que se com a recibe. informação da Claro que es mejor literatura, de base confirmar si quando a eso está frequência compatible con la información de la na literatura. população Está controle, hablando, você vai digamos, de la agora frecuencia en la población que control y olhar, ahí então vamos a verificar tem tudo para, isso. para confirmarlo Então, y hay o todas esas quanto informaciones. Es decir, mais vamos lá, quanto maior o exame, melhor? Essa é uma pergunta que me fazem muito. cuanto más Eu sempre falo assim, importante el quanto mais examen, coisas eu mejor. olhar, Yo siempre digo, mais cuanto coisas que ninguém más está olhando, cosas vea, eu vou olhar. más Então, cosas a que maior chance nadie está de eu verificando voy encontrar a ver. Entonces uma hay mayor variante de significado probabilidad incerto, justamente de encontrar, tá? digamos, una Então, variante de não significa que isso seja significado ruim. no O que é seguro, no significa que importante esto sea é malo. saber Sin embargo, lo que es que importante isso es pode acontecer. justamente Olha, se o saber que paciente esto viver bem realmente puede com essa pasar. ideia, Y isso é si uma el coisa. paciente Eu vive tenho bien pacientes que, con esta idea, es una fazem uma cosa. Yo loucura porque querem tengo fazer uma pacientes, por variação de ejemplo, que KBC. Então, casi é van a importante locura saber que porque isso pode presenta una acontecer variante de e, significado e o que você vai que fazer a partir incierto. disso, Sin embargo, esto né? puede Então, pasar acho y que que uno va a hacer isso a partir de principalmente ter em entonces. mente quando você Y faz yo um creo exame que muito eso es maior. importante Vou llevar fazer en consideración um cuando se hace exoma. un Então, o análisis más exoma vai ser importante. exame Si hago un muito exoma, por maior, ejemplo, el exoma será enquanto você un está querendo análisis, saber digamos, exatamente. Eu brinco más que assim, é o buraco na minha abarcador, rua. digamos, más Mas eu tô ali detallado, no mapa do y Brasil. es como si fuera hay un Para que eu vou bache olhar en o mi mapa do calle. Sin Brasil se eu embargo, veo el quero mapa de encontrar Brasil. um ¿Por qué buraco voy na a minha ver rua? el mapa de Né? Eu posso Brasil olhar si quiero encontrar, um digamos, un mundo bache en só, la talvez o calle? mapa da cidade. Y entonces, como Então, é mínimo, importante a gente ter em podemos ver el mente mapa de o la que, que a gente ciudad. Es faz importante llevar en verificar. consideración E para o qué es analista, o qué esse é o mensaje solicitamos. mais Luego, para el importante da minha aula analista, inteira, y ese es el mensaje más que é importante de para o toda la analista é clase, que es importante. É justamente para el importantíssimo você analista, ter a es história bien clínica e importante familiar daquele paciente. tener, digamos, el Porque historial nenhum desses clínico y exames familiar são del exames paciente, porque mágicos que simplesmente você coloca na ninguno de máquina e los sai o resultado. análisis son Depende de uma mágicos que análise, ponemos en la máquina y né? sale el Também resultado. da máquina, Depende, mas digamos, também de un da pessoa que análisis también de vai la ler máquina, claro, sino además esse también de la resultado, persona vai que va a analisar ver, que va a vai analizar este reportar. Então, a resultado y informação luego, clínica digamos, va a é reportar muito al paciente. importante. Entonces, la Quanto mais información detalhada, clínica melhor. es muy importante. Cuanto más detallada, mejor. Obrigada aí Y bueno, por eso es acrescentar alguma todo. coisa. Gracias. Me parece que me ha pasado un poco el tiempo. Parabéns pela aula, doutora Mihaly, foi ótima. Bueno, Conseguiu felicidades, doctora abordar as principais Mireli, por la síndromes clase. Yo creo que nos ha tratado de los esclarecedor mesmo. principales síndromes de una Então vamos manera para as bien perguntas. aclaradora. Temos algumas Y vamos perguntas. entonces para las Bem, preguntas. Tenemos a algunas primeira preguntas aquí. Bueno, cânceres la hereditários são primera sempre de pregunta. linhagem ¿Cáncer germinativa? hereditario siempre están de linaje germinativo? Na verdade, sim, porque você En realidad, nem bom,
É uma pergunta difícil, mas, Eso es a una gente pregunta pode ter difícil, sí. opção Sin de, embargo, nosotros podemos tener usar esses fungos germinativos. una opción E aí, nesse del caso, germinativo, digamos. En este nos caso, pais não seria, por exemplo, en los RB1 é uma padres, coisa que digamos, no acontece sería, com por mais ejemplo, frequência, RB1 usar esses es una cosa que pasa germinativos. con más a menudo Então, en los Nó germinativos. você pode ter, por exemplo, 2 filhos que têm o Entonces, a uno puede a tener variante dos patogênica hijos que em presentan, RB1, digamos, la variante mas, patogénica en você RB1. faz Sin exame no embargo, sangue dos pais e não acha. uno puede hacer el análisis Então, é uma en la sangre de possibilidade. los Então, assim, padres y no lo encontramos. Es una posibilidad. normalmente sim, mas nem sempre. Bueno, a menudo Eu acho que a sí, gente também pode sin talvez embargo, ni pensar questão de siempre. colocar isso no Yo creo que somático, también né? podemos pensar en Ah, el um tema paciente que tem a mutação, mas não foi herdado da del família. somático también, el que tiene la mutación, sin embargo, Também no sim. se ha E heredado. pode ser uma alteração de novo, pode Sí, ser, puede ser una alteración, existem una algumas vez más, alterações, por puede ser a exemplo, depender para, de lo que es. Hay algumas algunas síndromes alteraciones, como específicas por ejemplo algunos de síndromes hipercrescimento, por exemplo, específicos e aí você tem, de sei lá, a supercrecimiento, alteração é só naquele membro, né, y ahí então se tem uma tiene mão alteración tan que, solo en determinado miembro, tiene una mano, hipercresceu, e aí digamos, você, no proteus, por que exemplo, creció o ideal é más você fazer de lo já normal, na y lo alteração ideal sería específica entonces no hacer eso en la órgão, alteración no específica, membro en el específico que tem a órgano, alteração. en Então, você especial en el pode ter miembro algumas específico que coisas, presenta mas la alteración. são um pouco diferentes, Puede né? que se tenga algo, sin embargo, son un poco Mas é um mundo bem distintas. amplo. Sin embargo, es un Outra mundo pergunta é: bien no amplio. caso da síndrome de Una Liefeld-Mejer, te não pregunta seria es, en quando el a caso pessoa de nasce com um síndrome de dos Liefeld-Mejer, ¿no cromossomas sería cuando afetados com uno o ya gene nace con una de las P53? cromosomas afectadas con el P53? Quando a pessoa nasce com uma alteração, né? Cuando uno nace con Uma alteración, alteração que afeta, né, a una produção, alteración que afecta, digamos, la do producción gene proteica TP53. É isso mesmo. del gene Agora, TP53, sí, isso não eso significa es. que ela já nasce Sin com embargo, esto câncer, no né? significa Isso, na entonces que ella verdade, nace, digamos, con el ela cáncer. Eso nasce en com uma realidad predisposição, né, ao ya câncer, nace como con tem una alguns cânceres, né, na predisposición infância, al esses são cáncer. um Sin dos embargo, genes que a como gente hay testa na algún tipo de infância. cáncer en la infancia, Quando não tem ese es uno de manifestação los no genes que câncer, a gente nosotros não verificamos en recomenda la o infancia. Cuando teste, no hay, né, no hay manifestación, no recomendamos dos familiares, la superiores de prueba de 18 los anos, familiares que decisão deveria presentan ser menos deles de quando eles chegam 18 nessa años, idade, porque la né. decisión Eh, debería ser de ellos por cuando isso llegan que a é una importante determinada isso. edad. Por eso entonces que es importante. Bem, a próxima é: quando pedir um painel de câncer Bueno, la focal e siguiente, quando ¿cuándo pedir um painel mais solicitaron el panel ampliado? de Acho que você até cáncer chegou a falar um focal pouco y cuándo sobre se isso. pide el panel más ampliado? Me parece que has hablado un poco de eso, sin embargo, es Importante, importante assim, se a gente reforzarlo. tá, por Sí, exemplo, es né, a importante sua mãe porque si fez o teste, nosotros, como por né, ejemplo, teve su um câncer madre de mama hizo el jovem análisis, e por ejemplo, ela, ha tenido un né, cáncer de mama encontrou joven uma alteração. Você y não ha encontrado teve, una né, alteración, um por câncer, mas ejemplo. você está querendo La hija, detectar o câncer digamos, do no tiene ideal é fazer a cáncer, mutação sin familiar. embargo, quiere Depois hacer de um la prueba. aconselhamento Lo ideal es genético, hacer la todo um mutación trabalho, familiar né, a después gente já de un teve algumas asesoramiento experiências bem, genético, toda una bem, preparación. assim, Hemos tenido algunas diferentes, eu vou experiencias, falar, digamos, né. Então acho que é bien muito importante essa diferentes, por questão, así principalmente a decirlo. pessoa que Entonces, não creo que teve es bien câncer, importante ese tema, todo en esse, especial uno que no ha entendimento tenido do que cáncer, significa y tener fazer toda esse esta exame, comprensión né. de E qué aí essa significa pessoa, hacer este tipo de a prueba. Y mutação esta persona, familiar, lo né, então ideal precisa incluso dessa sería alteração hacer la familiar mutación e, familiar, enfim, la não investigación de olhar esta um painel alteración inteiro, né, familiar y não no ver. entonces verificar todo el Agora, panel. quando eu De tenho, eso aí depende aquí muito do no que você está tendría avaliando, motivo para né, então tem esto, uma para história esto. muito característica Sin embargo, eso depende mucho de de lo que se está uma buscando. Hay una historia muy alteração só. característica Normalmente, os painéis eles de já una estão com o única mesmo alteración. valor do que um gene único. A menudo Então, los eles paneles acabam tienen el fazendo mismo valor que un muito gene gene único, único né, mas pelo plano de y no saúde, o plano de hacemos saúde ele el faz a gene gente único. fazer Sin embargo, o por el cálculo plan, escadinha, por el né. seguro E aí médico, você, digamos que es como una você faz escalera, ¿no? um exame, depois o outro, depois o outro. Hacemos un Então, análisis, a gente después el acaba otro, seguindo o plano después de el saúde otro. fala, né, Nosotros mas assim, seguimos lo quando que a gente pede, por exemplo, los para fazer um seguros de particular, salud normalmente a nos gente acaba fazendo um ruegan. painel, Ahora, né. particular, Agora, a quando fazer um veces painel hacemos el mais panel, digamos, ampliado ou um painel completo. que Ahora, tenha un panel os más genes que você ampliado, pensou, cuándo né. debemos Então, hacerlo, o por aquel exemplo, con se los você tem, genes que é uma pensamos. família Por com uma ejemplo, si uno síndrome tiene, digamos, es una familia mielodisplásica, con un então síndrome esses genes de mielodisplásico, por mielodisplasia ejemplo, não costumam estos estar genes de no mielodisplasia no painel, suelen, né. Então isso vai depender digamos, muito estar en do que el você está panel. procurando. Y esto va a Então, depender assim, mucho de lo que se está não adianta buscando. você, Es né, decir, eu vou ver, eu no, pedi um exoma, vou ver,
Voy a solicitar un exoma y voy a verificar, digamos, varias cosas. Hasta encuentro alguna cosa que presente un riesgo para cáncer de mama que podríamos ver en la familia. Sin embargo, el riesgo del histórico de la familia es más importante que aquel determinado gene que hemos encontrado. Al fin de cuentas, no merece la pena probar la familia por este gene en especial, porque la familia va a tener que seguir haciendo ese seguimiento por el alto riesgo del histórico familiar. No sé si está muy claro esto, sin embargo, bueno, digamos que es un poco más complejo. Sí, en este punto realmente es bien importante que realmente que el genetista valore realmente este tema familiar, porque de mediano riesgo y alto riesgo, claro. Outra interessante. É comum pacientes mais novos Otra procurarem pregunta interesante, ¿es asesoramento común genético para pacientes prevenção más de jóvenes câncer? buscar asesoramiento genético para É prevención de comum. cáncer? O Sí, problema es é común. que a gente, se eles não têm uma história familiar El problema es indicativa, que si ellos no tienen un histórico não tem familiar muito, de assim, indicación, uma digamos, para indicação esto, de, né, seguir com o exame. no Então, hay, digamos, una normalmente, o que a gente indicación para faz? seguir con O el aconselhamento análisis o la vem, prueba. A menudo que hacemos eu un explicar tudo muito asesoramiento, bem, pelo menos 2 tempos, digamos, né. bien Então, nunca vai detallado ser para uma explicar consulta só, bien, a minha nunca consulta será leva una 1 hora e única meia, consulta. né, então La não é uma consulta, consulta, assim, que bueno, mi você vai, consulta es a de una gente hora y vai media, conversar no es una bem, aí na consulta que segunda uno, consulta, digamos, o que eu peço va a é se hablar a poco, pessoa vamos a realmente, hablar né, bastante. La quiser, segunda consulta ela verifico vai realmente si fazer, uno né, que ela entende que quiere, ela está bem orientada, ela sabe o que ela está procurando. Aí si o está bien problema é, orientada, assim, sabe tanto lo uma que está variante que não está buscando. bem Y certa, el uma pessoa que problema não tem uma es, si história busca un familiar, variante de não significado que vai no está trazer muita informação correcto, para eu fazer, no va a traer, o digamos, exame, mucha né. Então, información a gente tem que a pensar hacer, bem, né, no que vai digamos, fazer, mas ninguém vai este poder, assim, análisis. Entonces hay que impedir pensar alguém de fazer um realmente lo que se exame, debe isso não, hacer. né. Se você Nadie va a explicar poder muito bem, impedir a a alguien primeira de consulta, pasar por os un que análisis. não é que eu tenho que convencer, mas quando eu explico tudo, No o que paciente ele tente mesmo opta convencer, sin por embargo, fazer o cuando exame. explico todo al paciente, él Eu simplemente acho que tem elige muito y mesmo hace do la opción caso, por no do hacer la entendimento da prueba. pessoa, Claro, eso né? depende mucho del caso, de la É muito comprensión de la individualizado, a gente persona, de todo sabe. el contexto. Es algo Sim. realmente bien individual. La decisión, Eu vou digamos, es fazer a individual. última pergunta. É, o nosso Yo papel é le haré explicar, la né, última explicar todos os pregunta. pontos Sí, que a nuestro pessoa papel decide se ela realmente quer es fazer o explicar exame, todos los né, esse puntos papel realmente y va a decidir entonces pode si quiere fazer. hacer o no, ¿no? Esta que es la Vou idea. fazer a última pergunta, então. Como saber se há Bueno, haré la necessidade de última solicitar pregunta. ¿Cómo saber acompanhamento realmente si hay genético necesidad para de paciente solicitar com ese câncer de mama? seguimiento Um painel de NGS para el mais paciente con LPA para cáncer de avaliar mama o un deleções panel duplicações do más BRCA, LPA para além do evaluar sequenciamento em si? las duplicaciones, además del Então, seguimiento isso vai depender muito de por sí laboratório para mismo? laboratório. Esto va a Quando depender mucho de você, los tem, laboratorios. depende Cuando se entre o tiene painel e se você já tiver entre uma alteração na el família, panel y pesquisa a si ya alteração na se tiene família. una alteración en la Mas familia, se es você investigar la alteración en está la familia. procurando, Es por né, ahí que não debemos tem. empezar ahora. Normalmente Si o uno está BRCA e o buscando, painel no, de no, no câncer de mama tiene. Bueno, tem o mesmo normalmente valor para o el panel de paciente cáncer de em plano de mama saúde, em teoria. tiene Mas el eles acabam mismo fazendo, valor para el né, passo a paciente en passo. plan de salud. Então, Salud. é uma Sin questão de embargo, custo hacen así deles, não paso a faz paso. muito Es un tema sentido. realmente Eles, de coste de normalmente, ellos, esses no tiene painéis de mucho alto, dos sentido. genes de A alto mi risco de juicio, mama, normalmente né, esos paneles de são los os genes genes de que estão alto no hall riesgo mesmo. de Esses mama, que son los normalmente, genes, digamos, que están já en el não hall, faria muito sentido. estos A questão do LPA, realmente vamos a decir que no tenían é, mucho sentido. El os, DLPA es a que maior parte dos painéis los, hoje, eles gran conseguem parte ver de los CNVs. paneles Então é hoy importante día ver se ellos o logran laboratório viu ou não os verificar. CNVs. Es Porque importante se ele não verificar si el viu, laboratorio sim ve o vai no precisar do MLPA. CNVs. Ainda Ahí si no assim, ha visto, né, pode realmente ser que se a sua necesitamos el suspeita PA. for muito Ahora, puede importante, que si la né, sospecha, digamos, es então bien assim, eu pedi o importante, painel inteiro, mas a en este a caso irmã da solicité minha todo el paciente panel, sin tinha embargo, la hermana uma de mi duplicação em paciente BRCA presentaba o e a minha tenía paciente teve una câncer de mama duplicación e en ainda assim não BRCA y mi veio, paciente también ha né, tenido seria essa cáncer de estranho. mama Aí y você no pode, vino, né, entonces sería un poco bom raro, pero verificar allí com a sua entonces própria família, né, es porque bueno essas coisas verificar. têm algumas Puede limitações, por que exemplo,
haya tenido algún cambio de muestra, algunas limitaciones del análisis y luego va a depender un poco de la gran mayoría de los laboratorios hoy logra BSNVs, es importante estar en la solicitud y a menudo se validan de una manera bien adecuada y logran, digamos, en especial para los paneles más pequeños, y es una dificultad que a lo mejor se necesita un panel muy grande, muy amplio o un exoma, digamos, y a veces no puedo ver o no logro ver algo más pequeño, un exón pequeño o una deleción. De esta manera a lo mejor no logre verificar porque hay una limitación y sería la ventaja solicitar un panel específico validado ya para esto. É uma coisa mais complexa mesmo. No sé si, bueno, respondí la pregunta, Acho que seria pero tema à parte aí, né? es verdad. Creo que Mas esto es un tema acho que foi aparte, tudo ótimo. pero Muito creo que obrigada fue novamente pela todo aula, bien. pela Bueno, participação. más una vez, muchas gracias por su clase y su ponencia. Muchas gracias. Gente, boa noite. Hasta pronto. Obrigada. Buenas noches. Gracias a todos. E por favor, gente, respondam a pesquisa. Y por sobre a favor, aula. respondan la encuesta sobre la É só clase validar o QR Code. y solo necesitan el código QR.